Muy buenas noches, queridos estudiantes, queridas compañeras y compañeros, colegas. Para mí es muy grato poder darles la bienvenida a esta nueva parte, ¿no?, del diplomado que se inicia en estos días, que tiene que ver con los estándares internacionales de acceso a la justicia. Digo que es muy grato porque siempre es bueno encontrarse en estos espacios con personas como ustedes que tienen un interés grande, ¿no?, yo diría marcado, por la defensa de los derechos humanos. No quiero decir cosas triviales, ¿no? Todos sabemos la importancia que tienen los derechos humanos y lo importante también que es hoy día estar de ese lado, estar del lado de la defensa de los derechos humanos. Por eso no quiero referirme a eso, pero creo que en ustedes hay un interés particular en la medida en que este curso pues es un curso exigente, es un diplomado exigente, un diplomado que demanda de ustedes horas de dedicación en sus casas, en tiempos extralaborales, y todos sabemos lo que implica trabajar todo un día y después por la noche o el fin de semana, que es el poco tiempo que tenemos para dedicarle a las familias o a otras ocupaciones no menos importantes, ¿no?, en nuestro proyecto de vida, dedicarle un tiempo extra a la elaboración de las actividades que el diplomado demanda, que las tareas, que el día a día del diplomado va demandando. Bueno, antes de todo, mi nombre es David Suárez, yo voy a ser la persona que los va a acompañar en este diplomado. Pues yo soy una persona que llevo más de 30 años trabajando en el tema de derechos humanos. De hecho, este diplomado yo participé desde sus comienzos, ¿no?, en el diseño, en la discusión, cuando esto se inició. No voy a contar toda esa historia, desde luego, porque no creo que sea importante en estos momentos, pero lo que quiero decir sencillamente que a pesar de tanto tiempo estudiando los derechos humanos, dedicado al trabajo en los derechos humanos, primero trabajé en una organización no gubernamental en materia de derechos humanos, ahora después me dediqué a la docencia, sencillamente, soy profesor en la Universidad Javeriana, dicto esta materia, también teorías de las relaciones internacionales, lo cual está de alguna manera muy relacionado con esto. El tema de los derechos humanos es un tema supremamente complejo, tan complejo que, por ejemplo, yo no he acabado de estudiarlo. Yo no puedo decir que sepa todo lo que implican los derechos humanos, que pueda decirles a ustedes ahora, bueno, háganme cualquier pregunta y yo con mucha tranquilidad voy a responderla como si fuera una enciclopedia caminante por ahí, ambulante por las calles, ¿no? No tengo esa facultad. Nadie la tiene, yo creo, porque los derechos humanos, más que un campo de conocimientos, aunque hay conocimientos establecidos, es un campo de problemas, de situaciones, de problemas. Yo quisiera solamente, para que ustedes vean lo complicado que es el campo de los derechos humanos, aunque es un discurso que ya lleva su tiempo, ¿no?, de elaboración, un discurso, quiero decir, una cantidad de preceptos, enunciados que tienen que ver con el tema, que más o menos alrededor de los cuales existe un amplio consenso. El tema de los derechos humanos sigue siendo muy complejo, porque cada día que transcurre en nuestras vidas hay dificultades alrededor del tema de los derechos humanos. Surgen nuevos interrogantes, surgen nuevos desafíos, surgen nuevos retos. Y yo creo que un poco la parte esta que ustedes están trabajando también nace de esa preocupación, no tanto de saber qué son los derechos humanos, cuál es el estado del discurso, qué nos dicen los derechos humanos, la normativa de los derechos humanos, sino sobre todo la preocupación, yo diría, marcada, fundamental, es a partir de preocupaciones, de situaciones, yo diría dinámicas, que hoy día de alguna manera le plantean retos al propio discurso de los derechos humanos, a la propia narrativa de los derechos humanos. Es por eso que estamos aquí. El propio hecho de hablar de acceso a la justicia no es para que, obviamente, está la base fundamental. Todos tenemos un derecho al acceso a la justicia. Todos tenemos derecho a que cuando haya impunidad o haya determinados comportamientos que violan los derechos humanos, no solo contemos con los recursos nacionales, que son los primeros, eso están los estándares, los primeros que tienen que responder por las violaciones
o maltratos o abusos de derechos humanos son los estados, los gobiernos, a los cuales nosotros como ciudadanos y ciudadanas estamos sujetos. Es verdad que son los estados, pero también por eso tiene que existir una instancia, o yo diría un nivel, no sé, en palabras un poco supranacional, ¿no? Realmente es internacional, porque es con el beneplácito de los estados, con su voluntad que esto ocurre. Pero la problemática de los derechos humanos, las situaciones de abuso de derechos humanos nos llevan a nosotros a contar, desde el principio fue así, con una instancia, diríamos nosotros, no sé llamarla no superior, pero sí más allá de los estados, que trascienda los estados. Y a eso es a lo que nos referimos nosotros cuando hablamos acá de estándares internacionales. Estándares internacionales de derechos humanos quiere decir normas, reglas, mecanismos a los cuales nosotros como ciudadanas y ciudadanos, cuando vemos vulnerados en nuestra piel, en cualquiera de nuestros grupos, en las comunidades a las que pertenecemos, en otras que nos duele que eso ocurra, no vemos que hay una respuesta por parte del Estado, podamos acceder a ese otro nivel, a ese otro mecanismo. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Y lo segundo que hay que decir es que, bueno, de alguna manera cuando hablamos del tema de las violaciones de derechos humanos, o específicamente de los estándares que tienen que ver con el acceso a la justicia, eso ya nos plantea un problema. ¿Por qué hablamos de acceso a la justicia? ¿O por qué desde el principio se habló de acceso a la justicia? ¿Y por qué hoy se vuelve en un diplomado como este a recapacitar, a reflexionar sobre el tema? Se vuelve a reflexionar sobre el tema porque los niveles de impunidad y de abusos no se han superado. Sobre todo en materia de abusos, de violaciones de derechos humanos que han quedado impunes, ¿no? Yo creo que, bueno, esto es algo que quiero destacar acá. Este es un grupo que también es supremamente especial, ¿no? Quiero que posibilite este espacio. Este espacio no es solamente un espacio de aprendizaje sobre los derechos humanos, sino un aprendizaje con otras y otros sobre los derechos humanos. Esto es lo grandioso que tiene este espacio de este diplomado de AUSJAL, dedicado al tema de los derechos humanos. Es que no es solamente la posibilidad de aprender sobre derechos humanos, porque si yo quiero aprender sobre derechos humanos, pues busco un libro, y el libro lo abro y busco mis inquietudes, o voy a las páginas de Wikipedia, pero en internet o busco algunos artículos especializados y profundizo. Pero lo importante de este espacio, y yo creo que aquí esto es sumamente es clave, es que estamos aprendiendo con otras y otros, y desde otras experiencias regionales en unos casos, experiencias nacionales en otros, pero experiencias también muy ancladas en lo local, ¿sí? No sé, alguien de México, algún estudiante de México, como los hay acá, pues deben tener situaciones diferentes, ¿no? Dependiendo de la localidad y el lugar donde se enmarca la situación de derechos humanos que a ellos les interpela. Por eso yo creo que este no es un diplomado como otro cualquiera. Es un diplomado que brinda la enorme posibilidad de aprender entre todas y todos, de escucharlos unos a otros. Obviamente muchos de los ejercicios no están planteados en esa línea de interacción. Muchos de ellos son individuales, como para yo diría, una metodología tradicional de explorar conocimientos, explorar aprendizajes, pero lo más importante en este caso no es eso. Lo más importante en este caso es a veces lo que posibilitan los foros de interacción, por eso hay que usarlos, es intercambiar con otros y otras, ver qué piensan, qué opinan, por qué piensa distinto a mí frente a este mismo tema y demás. Bueno, yo lo vuelvo al mismo punto de que partí, perdonen un poquito la dispersión, pero es importante señalarlo. ¿Por qué hablamos de acceso a la justicia? ¿Por qué hablamos de estándares internacionales de acceso a la justicia en este diplomado? Porque, en primer lugar, no se han superado, la impunidad sigue siendo una realidad, el abuso de derechos humanos y el consecuente no castigo o no rendición de cuentas, para decirlo en términos no rendición de responsabilidad frente a los graves
las graves atrocidades que se cometen en materia de derechos humanos en cualquier lugar, en cualquier escenario en nuestros países, sigue siendo una realidad. Sigue siendo una realidad tan grave, aunque no lo veamos muchas veces así, como la que llevó a que en 1948 pues, surgiera algo así como la Declaración Universal de Derechos Humanos, después de algo tan atroz como fue el nacionalsocialismo y el Tercer Reich alemán. Por eso es importante. Pero lo otro más importante aún, porque hablamos de acceso a la justicia, yo creo que eso es aún más, más clave, ¿no? Yo creo que en profundidad, ¿no? ¿Por qué? Ustedes tuvieron una primera sección o conjunto de secciones que también les hablaba, les introducía el tema, porque también, ¿qué sucede, no? Además de que hay impunidad aún en materia de derechos humanos y de violaciones de derechos humanos, esta impunidad se siente aún más grave aún, frente a aquellos grupos o a aquellos grupos de personas o frente a aquellas personas que son más vulnerables, que están menos protegidos. Por eso, cuando hablamos de acceso a la justicia, obviamente está el estándar de igualdad, todos somos iguales frente a los derechos humanos, todas y todos tenemos los mismos derechos, todas y todos tenemos acceso a la justicia, pero en la realidad hay determinados seres humanos que todavía se les dificulta mucho más acceder a la justicia nacional y también internacional en materia de derechos humanos. Pero también hay otras circunstancias, yo diría, que digamos, los textos lo abordan, ustedes verán que hay unos casos que tienen que ver con una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque las mujeres son más afectadas. Pero también está esta perspectiva de la interseccionalidad, como se le llama desde hace un tiempo atrás, en donde una persona no solamente es vulnerable, yo no soy solamente vulnerable porque sea mujer, no soy solamente vulnerable porque sea anciana, vieja, yo soy también vulnerable porque pertenezco a una clase que históricamente ha sido desfavorecida. Y no solamente desfavorecida externamente, sino que también ese desfavorecimiento, para decirlo de alguna manera, se ha introyectado en mí de tal manera que yo me siento menos. Yo estoy menoscabado en mis derechos, menoscabada en mis derechos. Yo no creo que nunca vaya a haber justicia frente a mí ni frente a mi comunidad. Entonces, por eso el activismo en materia de derechos humanos, el conocimiento de estos estándares da cuenta de esto. Los casos que ustedes verán en la primera unidad de este, yo le llamo módulo, ¿no? Aquí desde Colombia le llamamos módulo. Bueno, esta sección, esta parte de este tema que estamos tratando, que es acceso a estándares internacionales de acceso a la justicia, pues hay algo muy importante. Ustedes verán que son mujeres de escasos recursos. Los casos son para eso, fundamentalmente para eso, ¿no? Para que veamos que todavía se sufre esa desigualdad en algo que es universal, ¿sí? Desigualdad y universalidad pues, no son conceptos compatibles, ¿no? Si unos derechos son universales, quiere decir que aplican igual para todas, todos, yo diría alguien con un lenguaje más incluyente, todes, ¿no? Los que sean, ¿no? Quienes sean, ¿no? Para todas, todos, todes. Sin embargo, en materia de derechos humanos todavía sufrimos discriminaciones profundamente arraigadas en nuestras sociedades, que tienen que ver con patrones culturales, con formas de ser, con elementos que no son ni siquiera individuales o subjetivos, sino que son estructurales, que han profundizado, han echado raíces profundas en nuestras maneras de ver y de concebir el mundo. Entonces este diplomado va hacia allá, esta parte del diplomado va hacia allá. Conozcamos esto, conozcamos cuáles son los avances, pero conozcamos también cuáles son las dificultades, cuáles son los retos, cuáles son aquellos aspectos en los que todavía nos falta profundizar, en los que todavía tal vez no haya respuestas directas, claras, contundentes, en donde cualquier persona, como yo siempre, a mí me gusta un poco estas referencias literarias, como aquel personaje que tanta discusión ha dado de Kafka, que es aquel sujeto, aquel campesino que está ante la ley.
ante la ley, pero nunca accede a ella, nunca llega a ella. Es una metáfora, ¿no? Desde luego, pero es una metáfora bastante real. ¿Cuántas personas en nuestro derredor, en nuestro mundo, con quienes interactuamos, con quienes nos sentimos comprometidos o a quienes incluso queremos y amamos porque están cerca de nosotros y a quienes hemos dedicado parte de nuestro esfuerzo, porque ustedes, yo estoy seguro por sus hojas de vida, por las presentaciones, vienen de esos escenarios? ¿Cuántas personas todavía están como ese campesino de ese relato kafkiano de ante la ley, esperando por ver la ley, por ver la justicia, por ver que se haga justicia frente a sus casos, frente a sus situaciones concretas? De esto es lo que se trata este diplomado. Bueno, esto es lo primero que quería tratar, un poco la importancia. Seguramente voy a tener más, este no es el único encuentro aquí virtual que voy a tener así en pantalla. Yo quiero referirme a algunas cosas más que son ya más técnicas, si se quiere, no sé, de otro carácter. Este es un diplomado que tiene unas características también, es un público amplio, de diferentes regiones, situaciones, experiencias, lugares, pero también es un diplomado que hay diferentes experiencias también profesionales. Este es un diplomado que tiene que ver, esta parte del diplomado tiene que ver con los temas más normativos, el escenario normativo, no tanto descriptivo, normativo, descriptivo, lo que debe ser, lo que está asegurado a través de normas y lo que falta por hacer a través de las normas mismas. Sino también tiene que ver con algo que es, desde el punto de vista sumamente importante, bueno, desde luego, también con lo descriptivo. ¿Cuáles son los casos? ¿Cuáles son las situaciones que se nos presentan? Algunos ejercicios que ustedes verán, ya en la primera parte del módulo lo verán, unos ejercicios que nos obligan a nosotros a recordar, a ver, a indagar qué casos similares y cómo se han resuelto, qué ha fallado, cómo se ha atendido, qué se podría hacer en esas situaciones, bueno, casos reales, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver mucho con la parte procedimental. Hay algunas personas que obviamente les queda un poco más fácil, ¿no? Yo creo que este diplomado hay muchas personas que tienen una experiencia profesional en el derecho. No digo, tienen experiencia profesional en el derecho, que son abogados, abogadas, magistrados, magistradas en muchos casos, sí, también se interesan por estas materias, están aquí. Pero hay otras personas que tienen una experiencia más de campo. Son experiencias ambas sumamente importantes para el desarrollo de esto, ¿no? Pero algunos ejercicios pueden ser más fáciles para aquel que viene de una experiencia profesional, trabajando casos o haciendo consultorías o cosas semejantes y algunos para Naciones Unidas, otros para el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay. Pero hay otros que tienen unas experiencias de campo. Entonces, digamos que esto también enriquece, pero también plantea dificultades al desarrollo de la materia, ¿no? Hay algunos ejercicios, ustedes lo verán ahí ya, porque yo creo que voy a hablar específicamente de eso yo voy a hacer varios videos, ¿no? sobre esto, ¿no? Cada uno dedicado a cada una de las sesiones, pero lo digo una vez porque después se me olvida, yo estoy viejo ya, se me olvidan las cosas. Sí hay necesidad de que yo interpele con ustedes y que elabore otro espacio como este explicando algo particular, con mucho gusto, existe la posibilidad de hacerlo. No nos quedemos en la presentación formal, sino si ustedes tienen a través de las páginas o estos mecanismos de interacción con el tutor o entre ustedes, pueden decir profesor, tutor, como quieran llamarme, por favor, tengo dudas sobre eso, quisiera que usted hiciera una breve exposición sobre este tema, ¿no? Yo con mucho gusto accederé, si está en la medida de mis posibilidades, desde luego, pero yo creo que siempre será muy bienvenida la inquietud y yo estaré de forma la más expedita posible para atender esas demandas. Bueno, ¿qué quiero decir yo también de la parte más formal de lo que vamos a atender acá? Quiero referirme un poquito a los aspectos más procedimentales. Pues este diplomado tiene esta materia, como se le llama, estándares internacionales del derecho
a la justicia y combate contra la impunidad. Ven que tiene un título muy amplio, tiene 3 unidades. La primera unidad tiene como título Elementos, contenido y alcances del derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Bueno, una primera aclaración, ¿ve? Tutela judicial efectiva. Hay unos estándares internacionales de acceso a la justicia, hay unas normas, principios, interpretaciones a partir de la jurisprudencia y los casos fallados en el ámbito internacional alrededor del tema del acceso a la justicia, tal cual está consagrado tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Civiles y Políticos de 1966 internacional, como también en la Convención Americana de 1969, que es de alguna manera el tema fundamental que nos convoca, ¿sí? Conocer mejor el sistema interamericano, ver cuáles son los mecanismos que hay en la región para atender estos casos. Pero bueno, más allá del tema del acceso, vean que hay una parte que dice tutela judicial efectiva. No nos dice tutela judicial. Tutela judicial, bueno, sí, hay normas, pero cuando decimos efectiva quiere decir ¿cómo se garantiza realmente eso, ¿no? Sí, que no esté en un papel, que no esté en una norma, que no esté por ahí arriba gravitando como algo sumamente importante en nuestro sistema, sino que sea algo que realmente nos interese, que realmente nos solucione los problemas de injusticia. Entonces eso se trata la primera parte del módulo. Yo creo que vayamos con este norte, ¿no? Vayamos con esta orientación muy clara. Es decir, ¿a dónde nos dirigimos? Nos dirigimos no solamente a conocer los estándares, hay un mapa conceptual allá, todas esas cosas, unos ejercicios muy interesantes, pero lo principal es que no perdamos de vista cuál es el sentido de esto. El sentido de esto es ver cómo se protege efectivamente, o diríamos también palabra, eficazmente el derecho al acceso a la justicia. Es decir, y hay 2 casos bien importantes ahí. La señora Peña y el caso en Brasil y el caso Campos Algodoneros, ambos presentados ante el sistema interamericano, que nos demuestran un poco, de alguna manera, en esta primera unidad, nos da a nosotros elementos sumamente importantes para comprender cuáles son los mecanismos procedimentales, cómo acercarnos. Pero esto no es conocimiento solamente para personas legas en el asunto, para los sabios, las sabias, ¿no? Es un tema de interés para todas las personas. Para nosotros, nosotras, como latinoamericanos, latinoamericanas. Eso es lo importante. Ya vamos a ver algunos casos. La segunda unidad solamente va a tener 3 unidades, desarrolladas en 4 semanas aproximadamente. La segunda unidad es acceso a la justicia y combate a la impunidad. Ahí vamos a ver ya también otros elementos sumamente importantes de qué se ha hecho para superar esa brecha entre la norma y la realidad. ¿Sí? ¿Cómo y qué existe, de qué disponemos, qué está a disposición nuestra, pero también qué podemos hacer? Pero aquí muy bienvenidas serán todas las dudas, todas las inquietudes, porque obviamente el discurso de los derechos humanos no es perfecto. Las instituciones de derechos humanos no son perfectas. Las organizaciones internacionales de derechos humanos no son dioses y diosas que aplican una justicia absolutamente completa. La justicia es un camino que todavía seguimos recorriendo. Entonces, este tema va a ser sumamente importante. Vamos a afrontar sobre todo el combate a la impunidad. Cuando decimos combate a la impunidad es porque hay un problema. Y es la impunidad. Todavía existe, está ahí, en materia de derechos humanos. Por eso hablamos de acceso a la justicia. Y la tercera unidad va a ser los elementos de la justicia transicional. Bueno, yo quisiera adelantar algo. Yo voy a tener voy a hacer una presentación muy específica alrededor de este tema, que es la justicia transicional. Es decir, hay escenarios todavía hasta el día de hoy, los seguimos enfrentando, los seguimos viviendo, en los que hay violaciones masivas, sistemáticas durante prolongados periodos de tiempo. Ahí está la experiencia de Chile, aquí tenemos personas
de Chile, bienvenidas, bienvenidos, de Argentina, pero también de Colombia, también de Perú, donde el tema de escenarios, bueno, Guatemala, en el contexto del conflicto centroamericano, son países, ¿qué es la justicia transicional? Ya la definiremos de nuevo, bien claramente, una presentación que voy a hacer para ustedes de esta misma manera. La justicia transicional es aquella justicia, como lo dice la palabra, que no es una justicia ordinaria, común, normal, la que se aplica en contextos ordinarios, normales. Es una justicia especial que se aplica para superar situaciones masivas de violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en contextos de dictaduras, de regímenes autoritarios, o en contextos de profundos conflictos armados, como el que ha experimentado Colombia. Entonces, frente a eso, ¿cómo transitar de un régimen autoritario, de un régimen con una dictadura donde lo anormal se hizo norma, se hizo normal, donde la violación sistemática de derechos humanos es el pan de cada día, donde las desapariciones forzadas, las torturas, las violaciones, el abuso de género era el pan de cada día, donde la violación de las libertades políticas fundamentales era lo cotidiano? ¿Cómo transitar de ese régimen autoritario a un régimen democrático? ¿Cómo transitar de una situación donde hay conflicto armado con violaciones sistemáticas también al derecho abusos al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario? Y eso también era lo normal, con masacres, abusos, desapariciones forzadas, etc. A un régimen de paz, pero con una paz estable y duradera, donde se respete el Estado de Derecho, donde el Estado de Derecho vuelva a ser la norma y no la excepción. ¿Cómo hacerlo, no? Obviamente, esas transiciones son muy difíciles. No se pueden hacer con los mecanismos de la justicia ordinaria. Hay que generar unos mecanismos especiales. La palabra es especiales, no. No es anormales, sino especiales. Especiales quiere decir aquello que sin sacrificar la justicia permita transitar hacia ese otro régimen que todos deseamos. Obviamente, transitar esos regímenes, ustedes saben que la regla fundamental históricamente fue la amnistía y el punto final. Olvidar, perdonar, todos, nada, no pasó nada, pero pasar la página en blanco de la historia, pasar la página en blanco de la historia, ¿no? Hoy día eso no se puede hacer. Ya hablaremos un poquito más, no se puede hacer. La justicia internacional es hoy día la justicia transicional, es decir, que es una justicia especial, pero de todas maneras justicia, de todas maneras justicia. Con unas características especiales, pero sin dejar de ser justicia, sin que ello implique impunidad. La exigencia de la impunidad es hoy día una exigencia internacional. No se puede traicionar esa exigencia. Entonces, el punto central, el meollo de esto, es comprender cuáles son estos mecanismos, en qué consisten, porque desafortunadamente no han desaparecido tampoco, ni la posibilidad de regímenes autoritarios o de conflictos armados internos está latente, está ahí. No solamente están las experiencias de Argentina, cómo lidió frente al problema, no solamente están las exigencias, lo que pasó en Chile, no solamente está lo que ha sucedido en Colombia que se está afrontando, no está lo que sucedió solamente en Perú, no está solamente lo que sucedió en Guatemala, El Salvador, etcétera, después de los acuerdos de paz, sino la idea es aprender de esas experiencias y ver qué cosa hoy actualmente ese marco institucional de la justicia internacional nos permite hacer, pero cuáles son también las preguntas que nosotros tenemos frente a eso. Sin las preguntas de nosotros, el diplomado no vale nada. El diplomado es una cartilla que se puede vender en la esquina o regalar.
La idea son las experiencias de ustedes. El propósito son las experiencias. Esas son las 3 unidades. Las 3 unidades, una más general, una más específica centrada en el combate a la impunidad y los retos, y la tercera frente a un caso muy especial, ya no tan especial, yo creo que cada vez, yo creo que cuando termine esto de este conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, que donde está participando desde luego la OTAN, o la OTAN, como querramos ponerle el acento, y Estados Unidos, como que llaman una proxy war, pues habrá que rendir cuentas, ¿no? Y si no se rinde cuentas, pues todo se normaliza, el crimen se normaliza. Entonces, digamos que esta es la inquietud que yo quiero plantearle a ustedes en esta primera parte. Bueno, yo quisiera que entonces hubiese sobre todo una fuerte colaboración entre todas y todos los que estamos aquí, vengamos de la experiencia que vengamos de las capacidades profesionales que vengamos, que todos nos apoyemos mutuamente, que tengamos esta comprensión, que aquí lo que se trata es un diplomado, es algo, yo creo que un diplomado es como una especie de taller, ¿no? Sin decirlo, ¿no? Explícitamente, no viene solamente a aprender, sino también a construir, a hacer algo. Y ese hacer algo es hacer conocimientos nuevos, es plantear nuevos problemas, es descubrir nuevos horizontes, pero que podamos esos horizontes siempre bajo la condición de que sean horizontes compartidos. Básicamente esto, no sé, instarles a que utilicen mucho los foros interactivos que aparecen en la página, que las lecturas hay que hacerlas. Bueno, hay unas lecturas que son muy largas, hay una lectura, por ejemplo, el caso de Campos Algodoneros en México es un caso brutal, pero aparece la sentencia completa de la Corte Interamericana, que son más de 80 páginas, creo que sí, más de 100 y pico de páginas, 140 y tantas páginas. Obviamente yo pienso que algunas personas que están familiarizados con la lectura de sentencias judiciales, que vienen de la profesión del derecho, pues les queda más fácil. Los que no venimos de ese escenario, pues nos queda más difícil. La idea fundamental es que por favor léanse bien los hechos y léanse bien la parte de la sentencia, la parte final, la sentencia, qué ordenó y con base en qué lo ordenó. Yo sé que a veces nos queda muy difícil por problemas de tiempo pues leer todo, pero hay que leer. Este es un diplomado que exige lecturas por razones obvias, porque no tenemos una manera otra de interactuar que no sean estos espacios virtuales en los cuales hay algunas presentaciones, algunas aclaraciones, todo es escrito. Por favor, hay que hacer una lectura atenta de los textos que están dispuestos. Fíjense que no son muchas lecturas. Este diplomado cuando empezó se habrían asombrado. Eran cientos de lecturas y teníamos un fracaso permanente porque obviamente casi ningún estudiante podía gozar del tiempo suficiente, por más esfuerzo que hiciera, para leerse todo lo que se ponía en este diplomado para leer, ¿no? Hoy día fuimos después bastante más razonables, muy razonables, y dijimos, no, hay que reducir el número de lecturas, busquemos lo que es más esencial, apoyémonos mucho más también. No se puede dejar de leer la guía, esa guía conceptual que aparece al comienzo, es sumamente importante porque nos da todo el camino, nos dice por dónde ir, por dónde avanzar. Bueno, hasta ahí voy yo con mis consejos. Lo que más quisiera decir es felicitarles por esta amable decisión que han tenido, noble decisión que han tenido, la palabra más correcta, noble decisión, altruista decisión, independientemente de los fines que persigamos con un diplomado de esta naturaleza. Yo sé que en el fondo lo que late en nuestros corazones al momento de elegir algo es también el tema, es también una preocupación humana, una preocupación moral que nos compromete a todos, a todas y todos, por hacer un mundo mejor, un mundo más justo. Muchas gracias.